El orden depende del tiempo, no de algún otro factor. El orden depende única y exclusivamente del tiempo. Otro elemento importante es sobre quién se mide esta información. Y vamos por acá. La pregunta es, ¿quién es la unidad de análisis aquí? ¿Sí? La unidad de análisis representa, vamos a colocar un teta, ¿sí? Y teta usualmente es único. Dicho de otra manera, si estamos recopilando información de países, de frecuencias de tiempo, toda esta tablita sería información de ¿cuántos países? ¿De uno o varios países? De un único país, ¿estamos? Sería su variable dependiente y sus variables independientes sobre ese único país. Algo que no ocurre en datos de corte transversal, donde tenemos n unidades de análisis. Aquí solo tenemos una unidad de análisis. Por eso indica allí en la definición de que ese path o ese setup representa o está asociado a una unidad de análisis. Y esa unidad de análisis es única. ¿De acuerdo? Es única. Entonces, bajo esa premisa, la notación usual es la siguiente. Y, entonces, esta no es necesariamente esta Y, es otra Y arbitraria. Es una Y arbitraria que tiene la siguiente naturaleza. No es otra cosa que una YT, donde T va a ser igual desde 0 hasta T. ¿Ok? T igual a 0 representaría el tiempo actual, y el T más 1, T más 2 y el T0 representarían series sucesivas. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo interpreto la información? Suponiendo de que T está medida en años, ¿cómo interpreto la información de hace 5 años si T va desde 0 hasta T? O sea, se supone que ese T igual a 0 indica más o menos que estamos empezando este año. En realidad, el recuento es desde cuando se desea realizar el análisis. Quiere decir que este T igual a 0 puede estar acá. ¿Sí? Y esto puede ser un 2005, por ejemplo, si tenemos datos anuales. Esa es la estructura de datos de corte transversal. Y esto, perdón, de series de tiempo. Y esto es súper importante para entender cómo funcionan los procesos estocásticos, que es la definición más importante. ¿Sí? Antes de ver procesos estocásticos, necesitamos ver algunas características. En base a esta matriz, existe un orden en el tiempo, ¿sí? Eso indica de que esta información, mi identificador, debe ser ordenado. Algo que no ocurre en corte transversal necesariamente. Lo otro es la dependencia temporal. Dado que las cosas van cambiando en el tiempo, existe una cierta interdependencia temporal. O si ustedes quieren matemáticamente, la covarianza no es 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre ello? No sé, podemos verlo gráficamente. ¿Por acá? Vamos a suponer los precios. No sé por qué se me ocurre. El índice de precios, el IPC. Y esto sería el tiempo. O al revés, ¿no? Para que se vea P. Y esto sería el tiempo. Esto sería T. ¿Qué pasa con los precios usualmente? Hola, con el paso de los años? ¿Van subiendo o van disminuyendo? Van subiendo con los años, ¿no? Entonces uno espera, si grafica el IPC, más o menos se va a comportar así. Es más, hay una variable que se parece a esa, que está más arriba, que más o menos se comporta así. ¿Quién es? Yo hubo una caída aquí más o menos así. ¿Quién es esta? Esto es el PBI de Perú. Más o menos tiene ese conducto.
Ya hablamos de que existen ahí ciclos, ¿cierto? Del PBI. Y esto representaría el IPC. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Fíjense que existe una tendencia creciente en ambos casos. O sea, si la información, si un valor específico del año pasado fue de 100, uno espera de que el valor actual sea muy diferente a 100 o parecido a 100. Parecido, relativamente. Vamos a hablar del término parecido en el sentido de que no sé, había una desviación de más o menos 5. Por ejemplo. No puede ser 1, ¿cierto? Si el año pasado era 100, no puede ser 1 ese indicador. No tendría sentido. Eso nos indica la dependencia temporal, de que hay un patrón en el tiempo y que se va construyendo, ¿no? Lo otro es la frecuencia de los datos. Los datos pueden ser diarios, mensuales, trimestrales. Se dice datos de alta frecuencia cuando tenemos información de baja escala, por ejemplo, diarios, datos diarios, y se dice que son datos de baja frecuencia, por ejemplo, los que son anuales. Hay una notación en ese sentido. Otro componente es la tendencia, la estacionalidad, el ciclo y el residuo. Eso me indica esos 4 elementos, o para entender esos 4 elementos tenemos que descomponer una serie. Una serie Y, que es un elemento de esta Y que estamos por acá. Esto es un vector. Si quieren lo coloco así para que se distinga que es un vector. Entonces, esta serie se descompone en componente cíclico, componente tendencial, más componente estacional, más un residuo. Lo vamos a llamar R. Esa es la descomposición de Y. ¿Sí? Y más o menos vamos a hacer esa descomposición. ¿Ya? Supongamos que el gráfico es este, lo voy a hacer por aquí. El gráfico real de mi Y T, y esto sería mi Y. Esto es el tiempo. Vamos a suponer que mi serie más o menos se comporta así. Ya, esa es mi serie original. ¿De acuerdo? La pregunta es cómo, más o menos gráficamente, cómo serían esos 4 componentes. Vamos a tener aquí el gráfico de los 4 componentes. Cero T, 0T, 0T, 0T. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí vamos a medir ciclo, tendencia, estacionalidad y la parte residual. Entonces, estamos realizando la descomposición de esa serie original. Miren cómo está comportándose esa serie. Entonces, la parte cíclica, ¿sí?, más o menos sería así. Más o menos eso sería la parte cíclica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a graficar la parte tendencial. La tendencia más o menos sería así. ¿Estamos de acuerdo? La tendencia de mi serie. Luego necesitamos la parte estacional. La parte estacional más o menos va a ser así. Ese sería el componente estacional. Y finalmente la parte residual va a ser esto. Aquí el error va a ser pequeño. Aquí el error va a ser un poquito más grande. Aquí el error va a ser mucho más grande. Aquí se hace pequeño, un error grande y más o menos sería así. Ese es el componente aleatorio. Lo que realicé es más o menos por intuición cómo se descompone esta serie Y. Esta es la serie real y esta es la serie descompuesta. A nosotros, ¿qué nos importa? Nos importa esto en riesgos, nos importa esto y nos importa esto.
Para eso necesitamos disuadir esto de acá. Y reducir este componente. ¿Sí? Ok. Esa es la lógica. ¿Qué más? Entonces, ¿qué nos indica la tendencia? Es un componente de largo plazo, ¿no? Más o menos esto tiene, si yo trazo su trayectoria de esa gráfica de mi serie original, más o menos tendría esa trayectoria. Miren, ahí, ¿sí? Más o menos esa es la trayectoria. Y esa es la tendencia, pues, ¿no? La que acabo de dibujar. ¿Sí? Esa es la tendencia. Luego, la estacionalidad viene a ser simplemente las variaciones cíclicas que ocurren periódicamente. Si T representa, no sé, trimestres, quiere decir que en determinados trimestres hay caídas siempre y en determinados trimestres también hay picos siempre. Eso es la estacionalidad. Les hacía un ejemplo en la clase pasada. En cuanto al PBI trimestral, ¿cuáles son los picos de cada año? ¿Qué trimestre? ¿Cuáles son los picos trimestrales de cada año en el caso peruano, del PBI? Lo dije la semana pasada, o la clase pasada. Dicho de otra manera, ¿dónde se impulsa más la actividad económica? ¿En el último trimestre? Si hablamos de meses, es en diciembre. Y eso quiere decir que el trimestre 4 es el más alto de cada año. Y eso es siempre eso. Vamos a graficar ahora la serie y se van a dar cuenta de eso. Luego, ¿dónde esperamos que sea el más bajo? O sea, el trimestre más pobre, vamos a llamarlo. Enero. El mes de enero. Entonces quiere decir que el trimestre 1 de cada año es el valle de mi serie temporal. Ya, eso es el componente estacional. Entonces. Y eso siempre ocurre. ¿Van a darse cuenta en el gráfico? Que siempre ocurre. Después tenemos el ruido. El ruido no es otra cosa que la parte aleatoria que no me captura ni el ciclo, ni la tendencia, ni mi componente estacional. ¿Sí? Ok.